Hola, ¿qué tal? Soy Freddy Escorpión. Vamos a ver técnicas de integración, método de sustitución, parte 1. Queremos calcular la antiderivada de cada una de estas funciones. Empezamos con el primer ejemplo. Sabemos que el método de sustitución es aplicable en este caso porque aquí aparece una función cuya derivada se encuentra en el numerador. La derivada de x al cuadrado es un factor del numerador. Entonces, el método de sustitución consiste en llamar a la función x al cuadrado u. Representamos esa función con una nueva variable. Calculamos el diferencial de u. La derivada de x al cuadrado es 2x y multiplicamos por el diferencial de x. Ahora vamos a reemplazar ese resultado en la expresión original para obtener lo siguiente. Tome en cuenta que el producto entre 2x y el diferencial de x es igual a du. Entonces todo esto se reemplaza por du. Como el exponente de Euler es x al cuadrado y hemos dicho que x al cuadrado es igual a u, tenemos esa expresión. Hemos tenido éxito con el método de sustitución cuando la expresión que se obtiene es una integral inmediata. La integral de e a la u es e a la u más la constante de integración. Tome en cuenta además que u es igual a x al cuadrado. La función resultante debe quedar en función de la variable original, que en este caso es x. Y ese es el resultado del ejemplo 1. Veamos el ejemplo número 2. Esta función es muy parecida a la que acabamos de integrar, excepto porque en lugar de la función exponencial aquí aparece la función seno, pero con una estructura muy parecida. 2x por Euler a la x al cuadrado aquí, 2x por seno de x al cuadrado acá. Eso nos debe llevar a la conclusión que debemos hacer el mismo cambio de variable, y es que aquí aparece una función cuya derivada es un factor del numerador. Entonces, el cambio de variable adecuado es, como en el caso anterior, u igual a x al cuadrado. El diferencial de u es igual a 2x por diferencial de x. Entonces, ese resultado lo vamos a reemplazar en la expresión original para obtener la antiderivada de 2x de x es igual a du y x al cuadrado es igual a u. Así que tenemos la antiderivada de seno de u, que es una integral inmediata, menos coseno de u más la constante c. U es igual a x al cuadrado. Tendríamos menos coseno de x cuadrado más c. Veamos el tercer ejemplo. Tome en cuenta entonces que el método se reconoce cuando encontramos una función cuya derivada es un factor en el numerador. Veamos, en este caso, en el ejemplo 3, debemos calcular la antiderivada de la función 2x menos 1 por x cuadrado menos x a la quinta. Si decimos que u es igual a x al cuadrado menos x, su derivada es un factor del numerador. Su derivada es 2x menos 1, que aparece aquí. Entonces, calculamos el diferencial de u. Eso es 2x menos 1 por el diferencial de x. Y reemplazamos eso en la expresión original. 2x menos 1 por el diferencial de x es igual a du. Y x al cuadrado menos x es igual a u. Así que tenemos u a la quinta por du. Integral inmediata. Se resuelve con las reglas de las potencias. La regla de las potencias dice que esto es igual a u a la sexta sobre 6 más la constante de integración. U es igual a x al cuadrado menos x. Eso a la sexta sobre 6 más la constante de integración. Ahora podemos resolver el ejemplo número 4. Queremos calcular
la antiderivada de la función logaritmo natural de x sobre x. Hemos dicho que el método es aplicable cuando uno de los casos en que el método es aplicable se da cuando aparece una función cuya derivada es factor en el numerador. ¿Ocurre eso en este caso? Veamos. Si decimos que u es igual al logaritmo natural de x, tenemos que el diferencial de u es igual a 1 sobre x por dx. Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. La pregunta es la siguiente: ¿esa derivada aparece en el numerador? Podría parecer que no, porque x está en el denominador. Sin embargo, la pregunta no es si x aparece en el denominador. La pregunta es la siguiente: ¿la derivada del logaritmo, la derivada de la función que escogemos como u, aparece en el numerador? Veamos por qué la respuesta es afirmativa. Logaritmo natural de x sobre x también se puede expresar como 1 sobre x por logaritmo natural de x. Entonces, la derivada del logaritmo aparece en el numerador, 1 sobre x. Así que el método es aplicable. Decimos entonces que 1 sobre x por el diferencial de x es igual a du. Y logaritmo natural de x es igual a u. Por la regla de las potencias, esto es u cuadrado sobre 2 más la constante c. Tome en cuenta además que u es igual al logaritmo natural de x. Así que tenemos logaritmo natural al cuadrado de x sobre 2 más c. Muy bien, con esto hemos resuelto los 4 primeros ejercicios. Continuaremos en el siguiente video. Gracias.